Lo he probado desde que salió a la venta hace poco más de un mes, he hecho todo tipo de pruebas, comparativa de cámara, comparativa de batería, comparativa de procesador, y lo cierto es que en este vídeo vamos a ver la comparativa definitiva entre el iPhone 17 Pro Max, el móvil más potente de la firma hasta la fecha, y el Galaxy S25 Ultra, que también es el móvil más potente de Samsung hasta la fecha. Y claro, ya sabemos que está en la rivalidad típica y que probablemente uno de estos dos sea el móvil más vendido del mundo en su gama. A veces gana uno, a veces gana otro. Y es que estamos ante la rivalidad más grande de la telefonía móvil por años, y puede que haya algún que otro móvil que esté llamando a la puerta, tipo Xiaomi, tipo Vivo, tipo Oppo, pero lo cierto es que a día de hoy estos siguen liderando con mano firme el mercado, y vamos a ver cuál de los dos es mejor este año 2025. Y vamos a empezar por lo más básico. Este Galaxy se lanzó al mercado a principio de año, en enero, por lo tanto cabría esperar que dentro de pocas semanas, casi ya estamos a final de año, estaríamos hablando ya del Galaxy S26 Ultra, que previsiblemente vendría, como digo, a principio de 2026. Pero también es interesante que esto siempre pasa, siempre se llevan unos meses entre que sale uno y que sale el otro, entonces siempre uno se coloca por encima en cuanto al tiempo, porque claro, este iPhone, como he dicho, salió hace poco más de un mes a la venta, se presentó como a principios de septiembre, se lanzó tal. En cualquier caso, creo que los móviles hoy en día están lo suficientemente bien desarrollados como para que esta comparativa siga vigente. No es que en 6 meses a día de hoy la tecnología cambie tanto como para que uno se haya quedado desactualizado respecto al otro, sino todo lo contrario. Creo que hay tanto continuismo que lo que vamos a encontrarnos es que son móviles muy buenos los dos, pero que simplemente tienen sus ideologías y sus diferencias, que esas siguen patentes y que esas sí que han cambiado. Así que a partir de aquí, breve repaso del unboxing para comentar que vienen los cables, en el caso del iPhone una pegatina, y es lo más relevante porque ya hoy en día las cajas vienen con el cablecito para cargarlo USB-C a USB-C, cable blanco en el caso del iPhone, cable negro en el caso del Galaxy, ya que cada uno esto lo tome como quiera. A partir de aquí hablemos de lo que nos interesa, que es lo primero que notamos, ¿no? Los aspectos estéticos. Y es que ha llamado la atención el iPhone en cuanto al diseño por 3 factores. El primero es que es llamativo en cuanto a los colores que han utilizado, ¿no? Es como una línea agresiva con este color naranja. Es cierto que también se comercializa en azul oscuro y en plata, que son colores un poquito más tradicionales, pero fijaros que hemos quitado el negro o colores sobrios y sencillos, que para un móvil de 1000 y pico euros, pues para mucha gente era importante. ¿Por qué digo esto? Por lo que podéis entender, si yo me gasto 1.500 euros en un dispositivo móvil que no pretendo cambiar el año que viene, sino que lo pretendo tener durante muchos años, pues no me quiero anclar a una moda pasajera como puede ser un color tan llamativo, porque dentro de 2 o 3 años igual esto se ve súper desactualizado, y tal vez el negro es un valor seguro, siempre es estable, siempre va a ser negro, siempre va a ser sencillo. Y ese es un poco el factor del diseño objetivo que puedo comentar. En lo subjetivo, a mí me encanta, a mí este color me ha gustado muchísimo desde el primer momento, y además para la miniatura de YouTube es perfecto, es súper llamativo, o sea, yo lo adoro. Ojalá que todos los móviles tuvieran colores tan icónicos como este, pero yo sí que pretendo cambiarlo en unos meses, porque me dedico a los móviles y al final dentro de unos meses, cuando haya otros, cuando tal, pues iré cambiando de móvil. No me tengo que casar con este dispositivo a largo plazo, y repito, es un dispositivo muy caro. Si yo no me dedicara a lo que me dedico, seguramente no me compraría este color, así que también habría que tener ese valor en cuenta. Como he dicho, son 3 factores. El primero era la línea agresiva, el segundo es los reportes que parece que están hablando de que se raya demasiado. Esto es una cosa que he leído mucho durante las últimas semanas. Yo en lo particular he tenido muchísimo cuidado, y es porque ya tenía una mala experiencia del año anterior. Es decir, ya el año pasado, cuando utilicé el iPhone 16 Pro Max unas semanas como móvil personal, lo que me di cuenta es que se arañaba mucho, pero no en la parte trasera de titanio, sino que se arañaba en la parte frontal. La pantalla, que tenía la Ceramic Shield de primera generación, a mí me pareció muy deficiente, porque con un uso común como el que hacía con el resto de móviles y hago con todas las marcas, esa sin embargo se arañó mucho más que el resto. No me la quise jugar ni un minuto. Desde el primer momento le puse una funda, pero una funda barata, sencilla, que pillé por Amazon, así que ya sabéis que el like valora este vídeo, porque no vais a comeros ahora una promo de fundas. Y para mí la mejor forma de proteger tu iPhone 16 es utilizar... En este caso, este vídeo está totalmente libre de patrocinio. Esto que quede muy claro. O sea, voy a decir exactamente lo que quiero, lo que pienso de cada uno de los móviles. Ninguna marca me paga. Si acaso tengo que agradecer a Samsung, que me ha prestado el móvil durante este año para poder probarlo y para poder tenerlo como móvil personal unos días y poder utilizarlo para mi trabajo. Y de igual forma, Apple no me ha dejado el móvil. En este caso, me lo presta Katwin, a los que estoy eternamente agradecidos, porque ya sabéis lo que opino. Es una tienda que me presta los móviles para que yo pueda realizar mi trabajo. Encima son el reseller más grande de toda Europa, y
por si fuera poco, es comodísimo, vas a cualquiera de sus tiendas, tienes directamente todos los productos, te asesoran de maravilla y encima solo puedes ganar cosas porque tienen promociones y ofertas que la propia firma de la manzana mordida no lanza y que ellos sí que lanzan. Así que, como siempre, dejo sus links en descripción y no los de la Apple oficial, precisamente por esto. Pero que quede claro que esto lo estoy diciendo tal y como me apetece, porque soy agradecido con la gente que me ayuda a hacer mi trabajo. A partir de aquí, lo que quería comentaros respecto al diseño eran 3 factores, llevo 2. El tercero es lo de la oxidación. Yo aquí sí que no he notado ningún problema. He visto en internet como que hay gente que se le ha quedado como rosado por aquello de del sol. Yo no he tenido ningún problema, no sé si es por la funda, no sé por qué es, pero yo la verdad que en ese sentido vengo a decir que lo que son las polémicas del diseño, yo no, va más en el gusto y que te guste uno u otro. Por su parte, el Galaxy S25 Ultra poco más que cambió la línea estética del S24 Ultra, si acaso redondeó un poquito los bordes y ya no se ve tan cuadrado, pero seguimos teniendo más o menos el mismo diseño. Tal vez llama un poco la atención también estas 3 lentes en las cámaras que parecía que eran como sobrepuestas, es decir, el mítico desmontador de móviles o rompedor de móviles, no sé cómo se puede decir esto, Jerry Reed Everything, justo hablaba de cómo son pequeños módulos estéticos que realmente no están afectando en realidad a nada. Es un cristal que está bien, que está protegido, que está pensado para que sea lente fotográfica, simplemente es como que, pues ya está, que te puede gustar más, te puede gustar menos, no sé la durabilidad que tendrá esto en el tiempo y si acaso los colores, pues un poquito más sobrios. Sí es verdad que Samsung suele jugar a tener colores específicos y oficiales en la web que no vende de otra forma, así que también tienes como ese color verdecito, tal, que son como un poquito más llamativos, pero las polémicas de este móvil no están en la estética, vinieron sobre todo por el S Pen y podríamos hablar también de los materiales, y es que este Galaxy está rematado en titanio, un material que supuestamente es más potente, más ligero, más resistente, más bueno en todos los sentidos y que es más premium, y de hecho el propio iPhone lo ha puesto en el iPhone Air y no en los iPhone Pro porque necesitaba ahí ese extra de robustez, mientras que en el caso del iPhone 17 Pro, como digo, está rematado en aluminio. Yo no lo veo mal, yo si acaso lo que noto es mucho marketing, ¿no? Que un año te están diciendo que el titanio es lo mejor que se ha inventado en la historia para un teléfono móvil y al año siguiente, no, que mucho mejor el aluminio porque disipa mejor el calor, porque siempre ganan, o sea, al final siempre está bien, siempre es lo mejor que se podía hacer en ese momento. Así que bueno, es un poco la parte ya divertida de toda la intrahistoria de los móviles, pero ya centrándome un poquito más en ellos, lo que vamos a hablar es de sus cantos. Y es que claro, en el lado de la izquierda, en el caso del Galaxy, no tenemos nada de nada, mientras que en el caso del iPhone tenemos botón de subir y bajar volumen, botón acción, que en este caso luego quiero hablar un poquito de él, también tenemos el botón de encender y apagar la pantalla y el botón cámara en la parte de la derecha, mientras que en el caso del Galaxy aquí sí que vemos toda la botonera, subir y bajar volumen, así como encender y apagar la pantalla. En la parte de arriba los dos bastante limpios, prácticamente nada, a excepción del Galaxy que tiene ahí como unos micros, y por otra parte en la parte de abajo lo que vamos a encontrarnos es el puerto USB-C para la carga, la ranura de la SIM en el caso del Galaxy, speaker, altavoces, lo típico, y lo curioso, como decía, y esta polémica que tuvo este Galaxy S25 Ultra, es el S Pen. ¿Cuál fue la polémica? Pues que este año le han quitado el Bluetooth. Es uno de los mayores downgrades que hemos visto de la generación S24 Ultra a la S25 Ultra. ¿Y qué quiere decir esto de haberle quitado el Bluetooth al S Pen en el Galaxy S25 Ultra? Pues que hemos perdido funcionalidades. Antes tú podías lanzar la cámara, podías hacer así para hacer zoom hacia un lado, tenía como diferentes gestos, hacías así un círculo y hacía como cosas, y lo cierto es que no lo usaba nadie. O sea, el tema de todo esto es que Samsung, cuando alega que su defensa, lo que dice es, oye, es que no lo usaba nadie, entonces nos encarecía el producto y tal. En cualquier caso, no hablamos de productos baratos, y si lo usaban 3 personas, pero eran 3 personas a las que tenía fidelizadas, pues se van a sentir molestas, porque al final le estás quitando algo que era muy práctico para mucha gente. Y es por eso que a día de hoy se siguen viendo un montón de vídeos virales del Galaxy S24 Ultra que hacen eso y que el S25 ya no lo hace. Así que era como algo diferencial, no sé, es algo habitual en Samsung. Voy a poner otro ejemplo. Hace unos años los móviles de Samsung grababan con la pantalla dual, grababan con la de adelante y con la de atrás. Hace poco subía un vídeo divertido al respecto, y lo interesante es que esto se descontinuó, se lo pusieron un año, en 2 o 3 generaciones, y como nadie lo usa y como nada de tal, lo quitan. Hay siempre un montón de cosas que se prueban y que cuando la gente no las usa, las quita. Y entonces, ¿qué pasa? Que cuando miras atrás parece que es que Samsung inventó todo, y en parte es así, pero en parte es porque no paran de probar cosas nuevas. Por otra parte, el iPhone en este sentido lo que suele ser es como más estable, ¿no? Como que si inventa algo ya lo mantiene, si pone algo normalmente es para mantenerlo, rara vez recula. Alguna vez ha pasado, pero de normal no lo hace tanto. A partir de aquí podemos hablar del diseño de las cámaras, que ya en este caso pues te puede gustar más uno u otro. Fijaros ese logo perfecto de la manzana mordida aquí en el centro, perfecto para el círculo del MagSafe, que es un anillo magnético en el cual le vamos a poder poner accesorios. Es algo que yo adoro, de verdad me encanta, tanto me gusta que al Galaxy lo primero que hago es ponerle una funda con ello. O sea, es que está clarísimo.
práctico. Lo que necesito es ponerle una funda con MagSafe para poder compatibilizar un montón de accesorios porque es realmente práctico. Y como se ha librado la patente, Samsung lo sabe y es muy probable que en siguientes versiones lo acabarán incluyendo porque esto, como digo, es bastante práctico. Por otra parte, si hablamos de medidas, podríamos hablar de 163 milímetros de alto contra 162,8. O sea, son bastante... Uy, ha vibrado. Bueno. En cualquier caso, son bastante parecidos. Incluso el ancho, que es de 77,6 contra 78 milímetros, prácticamente el mismo, es que no hay mucha diferencia. Y el grosor, pues 8,8 milímetros en el iPhone, 8,2 milímetros en el Galaxy, que es un poco lo interesante de esto, que hablamos de tamaños más o menos parecidos en cuanto al frontal, pero sin embargo un poquito más fino el caso del Galaxy y también más ligero, que es una cosa que yo admiro. 218 gramos frente a 233. ¿No parece una gran diferencia? No es una gran diferencia. Hablamos de tecnología de alta ingeniería incluso, por lo tanto me parece correcto que vayan afinando cada vez lo más posible, porque de eso se trata esto. Son móviles muy premium, muy caros, que nos den lo máximo que sepan hacer, y en ese sentido pues también vamos a ir viendo este tipo de detallitos que son clave. Por supuesto, los dos dispositivos tienen protección IP68 al agua y al polvo. En este caso lo vas a poder mojar como es con la manguera y no va a pasar nada de nada. Incluso con la ranura del S Pen que decía antes, es que esto he hecho varios vídeos sometiéndolo al grifo, y es que no le pasa nada, es bastante bestia. Y a partir de aquí, ya que estamos hablando del frontal, vamos a ver las pantallas. Fijaros que tenemos isla dinámica en el caso del iPhone y tenemos lo que sería una pelotita dentro del Galaxy. Es más pequeña, más minimalista lo que sería esta ranurita del Galaxy, pero también es cierto que la del iPhone es más completa, es decir, no solamente tenemos la cámara frontal, sino que también tenemos diferentes sensores para el Face ID. ¿Qué es el Face ID? Es el desbloqueo facial. Y es que los dos tienen desbloqueo facial y los dos lo hacen realmente rápido y muy bien, solo que en el caso del iPhone es más seguro, porque tiene todos estos sensores puestos para traquear la cara de forma, bueno, es bastante bestia cuando lo pruebas, así que realmente llama mucho la atención. Y si acaso el desbloqueo seguro del Galaxy no es el desbloqueo facial, está pensado como para ser el desbloqueo rápido. El desbloqueo seguro del Galaxy es el lector de huellas ultrasónico que tenemos dentro de la pantalla, un lector de huellas que a mí me apasiona, está súper bien colocado, creo que llevan años de perfeccionamiento de dónde es el sitio perfecto para que todo el mundo esté contento. Es rapidísimo, simplemente tienes que poner ahí el dedo y ya arranca el móvil, y encima es muy seguro, por lo tanto es, ya os digo, perfecto, seguramente lo mejor que podemos tener en este sentido con el desbloqueo biométrico, porque encima nos deja la pantalla más libre de sensores. Lo han puesto de una forma que es totalmente invisible y que no entorpece para nada la calidad de la pantalla, así que para mí eso me gusta más en el diseño de los Galaxy. Y ya si hablamos de los bordes de la pantalla, podemos ver que este año Samsung parece que tiene un poquito más de bordes que el iPhone, que tradicionalmente eran como más o menos parecidos. Yo creo que esto sí que son las típicas diferencias que se notan con los meses, que son muy pequeñas, como veis, hay muy poquita diferencia del borde de la pantalla del iPhone respecto al Galaxy, pero que seguramente el próximo Galaxy que lo reduzca todavía un pelín más y se parecerá bastante a este iPhone. Y es que aquí estoy hablando del diseño de la pantalla, pero ya vamos a cambiar de categoría para hablar de lo que es la pantalla en sí. Y es que no se le escapa a nadie que hablamos de las mejores pantallas del mundo, LTPO, Super Retina, XDR, OLED, o sea, no sé cuántos nombres le pueden poner a la pantalla del iPhone, la verdad es bastante completa de nombres, pero en cualquier caso, tecnología de 120 Hz, Dolby Vision, 1000 nits de brillo tipo y 3000 nits de brillo pico. Esto es importante porque lo he sometido a la prueba del luminómetro para ver si realmente ese brillo del iPhone es superior al brillo del Galaxy con 2600 nits de brillo pico. Y lo cierto es que a mí me deja sensaciones encontradas. ¿Por qué? Porque veo que el brillo del Galaxy, en teoría, nominalmente es un poquito inferior, pero que a la vez lo contrarresta con, ya sabéis lo que voy a decir, pantalla antirreflejos. Y sí, sé que el iPhone también este año ha introducido una pantalla antirreflejos. Tenía muchas ganas de probarla y lo primero que noté es que es peor que la del Galaxy. Ya la del Galaxy del año pasado creo que está todavía por encima que la de este iPhone. Y esto tampoco le puede sorprender a nadie. Es que hablamos de que Samsung tiene la tecnología más antirreflejos del mundo. Para que os hagáis una idea, eso que tengo ahí detrás es una tele de Samsung antirreflejos. La pantalla, como digo, más antirreflejos del mundo la tienen ellos. Ahora mismo tengo un montón de focos alumbrándome a la cara y no se ve lo más mínimo. Si acaso se ve bien, como si fuera un cuadro mate. Pues ese tipo de tecnologías son las que Samsung está muy por encima en lo que sería el mercado. Por lo tanto, es normal que cuando hablamos de tecnología antirreflejos, sus móviles destaquen tanto. Y hay que tener en cuenta que las pantallas de los iPhone las fabrica Samsung porque es que es la mejor. Es que en esto no puede haber debate, porque todo lo que he dicho antes de la tecnología del iPhone, pues ahora hablamos de la del Galaxy, que tenemos también 120 Hz de refresco, que también tenemos pantalla LTPO AMOLED, que tenemos más densidad de píxeles por pulgada, que tenemos más
más resolución, a pesar de también tener 6,9 pulgadas, que es que las pantallas son de la misma dimensión. Y donde en el iPhone tienes tecnología HDR10, aquí tienes tecnología HDR10 Plus. Todo es un poquito mejor en el Galaxy. Incluso si hablásemos de la tecnología Ceramic Shield 2 para proteger la pantalla frente a la Corning Gorilla Glass Armor 2, todo me gusta más en la pantalla del Galaxy. Por lo tanto, buen intento Apple. Este año de verdad ha dado un salto hacia adelante bastante completo con la tecnología antirreflejos, pero es que creo que Samsung aquí sigue liderando con mano de hierro. Si te gustan las pantallas, si es lo que más disfrutas de un móvil, Samsung es mejor. Y ahora me gustaría entrar en otro apartado. Vamos a hablar del software, del sistema operativo. Voy a ponerme las botas de barro porque esto es un buen jardín en el que meterse. Y ya os digo que hay bastantes cositas que yo, a la hora de utilizar el iPhone, querría comentar de pues cosas que he echado de menos, ¿no? Una de las cosas buenas de utilizar los dos sistemas operativos durante el año es cuando te pasas el iPhone, echas cosas de menos del Galaxy y son las que realmente dices, esto es lo que tiene valor de Android, porque son lo que realmente echas de menos. Igual no echas tanto de menos el lápiz, dices, vale, eso podría vivir sin ello, pero sin esto y esto, ojo, que aquí lo están haciendo muy bien los de Android. Y pasa lo mismo al revés. Si utilizas el Galaxy y dices, ay, pues esto del iPhone me gustaba mucho, esas son las cosas importantes que hay que tener en cuenta. Así que vamos a hacer el repaso, como siempre, en tres fases. Por una parte, iOS 26 es el software que tiene este iPhone, actualizado a la última versión. Y por otra parte, One UI 8.0 es lo que estoy probando con este Galaxy, que se ha actualizado durante el año. Es lo que tiene que haya salido hace tantos meses, que ya le ha tocado actualización durante el proceso. No ha llegado tan rápido como pedíamos, pero ha llegado. Así que esa es la segunda parte del software, y es cuánto se actualizan. Los dos prometen en torno a 7 años de actualizaciones, de saltos completos de sistema operativo. Por lo tanto, a nivel de obsolescencia y a nivel de durabilidad están a la par. Pero hay que tener en cuenta, como digo, que el Galaxy lo más normal es que se retrase un poquito. Lo va a tener, lo va a acabar teniendo, pero tal vez con un mes o dos de diferencia. Es decir, si hoy sale One UI 9, el Galaxy S25 Ultra tardará un mes en actualizarse, mientras que el iPhone lo hace muy bien. Lo saca, lo puedes instalar prácticamente al momento. Un día, 2 días, puede ser algo escalonado, pero no es una cosa como la que ha pasado con One UI. Así que muy importante de cara a las actualizaciones, que los dos se actualizan, pero no de la misma manera. Y tercero, lo que realmente yo he podido notar a la hora de utilizar el sistema operativo, lo que realmente yo he echado de menos de cada uno de ellos. Y lo cierto es que lo primero que noté cuando me pasé al iPhone es dónde está Gemini integrado, porque lo que es la integración de ChatGPT Siri es lamentable, es lo peor sin duda de la experiencia del iPhone. Es curioso cómo Apple, que era líder en esto, líder en experiencia de usuario, que yo pueda entrar en los ajustes y cuando buscaba cosas, porque quieres configurar algo, es una búsqueda totalmente tradicional. Es decir, yo en un momento determinado quería compartir el internet de mi móvil con mi ordenador. Y claro, cada marca lo llama de una forma totalmente diferente. Hay una que lo llaman zona wifi, otros que lo llaman tethering, otros que lo llaman punto de acceso personal. Pues aquí lo llaman anclaje, o yo qué sé, pero yo no lo sabía. Pero para encontrarlo te vuelves loco, porque no, la búsqueda de arriba es totalmente lo que buscas. Entonces, si no sabes cómo se llama, la búsqueda es totalmente innecesaria. Y claro, estamos en los tiempos de la inteligencia artificial. Esto está superado. Tú en el Galaxy buscas zona wifi, que es como lo llama otra marca, y te sale, oye, ¿estás hablando de compartir internet con tu móvil? ¿Estás hablando de esto? Y te sale de forma contextual lo que tú estás buscando. No es una búsqueda literal punto por punto. Y así podríamos hablar de todo lo que es inteligencia artificial en el iPhone, que de verdad está a años luz. Pero no estoy hablando de borrar un elemento de la cara, que también, o sea que por supuesto, si quieres borrar un elemento de tu cara, no tiene nada que ver cómo lo hace el Galaxy, que lo hace bien, que dice, bueno, esa no es mi cara, ya, bueno, pero te ha hecho una cara, lo otro te hace un borrón, es que no tiene ningún sentido. O sea, ni siquiera estoy hablando de esas cosas que son literalmente deficientes, estoy hablando del día a día, de cosas que yo he echado de menos. Es que hace poco hacíamos una comparativa entre cómo funcionaba la inteligencia artificial de cada uno de los móviles principales del mercado, y precisamente se me ocurrió por esta mala experiencia que yo estaba teniendo a la hora de utilizar el iPhone. ¿Qué es lo primero que hice cuando me pasé al iPhone? Configurar el botón acción como botón de Gemini, para tenerlo lo antes posible. ¿Por qué? Porque lo echaba de menos. Y me pasaba lo mismo con el Circle to Search, que una vez te acostumbras a estar viendo una serie de Netflix, a estar viendo algo en internet y tal, y tener siempre la búsqueda posible, es decir, tú en cualquier momento determinado le das al botón para la imagen, lo que se esté viendo en pantalla se congela y elige lo que quieras porque te va a hacer una búsqueda en Google con eso. Esto han acabado teniendo lo de la inteligencia visual, pero tienes que hacer la captura, tienes que irte después a las opciones de la captura. Es 3 pasos para lo que en Android haces en una, y encima en Android no guarda la captura, simplemente lo haces para buscar, no tienes por qué hacer ninguna captura que después se quede en galería, tal. Hay cosas que sí,
pero no, hay cosas que para nada y hay cosas que es que ni las nombro porque de verdad son muy, muy deficientes. Por lo tanto, en todo lo que tenga que ver con inteligencia artificial y con Siri y con GPT integrado y tal, es que de verdad, años luz. Años luz. Y lo mejor que ha hecho Samsung es aliarse con Google, van de la mano. Gemini es muy, muy completo porque te sirve para programar una alarma a las 7 de la mañana, te sirve para activar las luces inteligentes de tu casa si las tienes programadas con Google Home y te sirve para preguntarle cualquier cosa a los chat GPT. Es que hasta le he pedido que me genere una aplicación de calendario para poder archivar mis vídeos. Es que es una maravilla. Es que todo eso está realmente muy, muy bien pensado y además tiene la integración extra Samsung Google. Es decir, toda la ofimática de Samsung está metida en Gemini. Por lo tanto, yo le puedo pedir que haga una nota en Samsung Notes o que me ponga un Samsung Reminder dentro de esa aplicación o que me ponga algo en el calendario de Samsung. Repito, todo está muchísimo, muchísimo mejor integrado por parte de Samsung Google que por parte de Apple ChatGPT, pero con una diferencia abismal. Así que por todo ello, al final, el software me ha acabado pareciendo una mala experiencia, una muy mala experiencia. Y antes sí es cierto que me pasaba como al contrario, ¿no? Como que decía, vale, Apple es muy sencilla, Apple no personalizas, Apple tienes como muy marcado lo que tienes que hacer, pero la experiencia es buena. O sea, tú estás en un redil, es como esto es lo que te dejan jugar para que solamente juegues con estas cositas, pero la experiencia es muy buena con esas cositas. Pero es que ahora ni eso. Y es que eso ha sido un cambio muy, muy radical de un tiempo a esta parte y para mí Apple está perdiendo lo que mejor tenía, que eso es bastante, bastante bestia. Y a partir de aquí me podéis preguntar, ¿y qué es lo que más echas de menos cuando cambias del iPhone al Galaxy? Pues solamente hay una cosa y se llama AirDrop. Es lo que más me gusta. Twixer está muy bien por parte de Samsung, es cómodo para compartir frente a diferentes móviles Android. Eso lo han compatibilizado muy bien, pero ahí había un reto ya muy grande, que era compatibilizar miles de marcas de Android. Y ahí lo han conseguido. Pero a partir de ahí, sincronizar móviles con ordenadores, con el MacBook o con Windows, es que da igual, es que están fuerísima. Mientras que Apple eso lo hace muy bien. Tú puedes pasar cosas de tu iPhone a otro iPhone, pero también a un iPad, pero también al MacBook, pero también al Mac Studio, pero también, o sea, eso está mucho mejor tirado. Y ahí sí que creo que Apple lo ha hecho mejor. Pero bueno, repito, esas son todas las cosas que me han gustado de Android y esta es la única cosa que he hecho de menos de iOS a día de hoy, así que para que veáis cómo está de desajustada la balanza del software para mí. Y esta es mi opinión más personal. He dicho que me metía en un charco, sé que Apple es famosa por tener un software maravilloso, yo he dicho realmente lo que pienso, así que déjame en comentarios qué opinas tú al respecto, porque yo, ya te digo, es mi opinión más personal. Y me estoy dando cuenta ahora que se me había olvidado apuntarme en la escaletilla que hago del vídeo cosas como Samsung DeX, que sería otra cosa también a tener muy en cuenta, es decir, conecto un monitor a mi móvil y de repente tengo un ordenador con sistema operativo de escritorio o, por ejemplo, toda la integración que tengo en mi casa, es decir, tener electrodomésticos de Samsung es un plus, los veo como terminan en mi barra de notificaciones, puedo programar la lavadora desde mi móvil, es que hay un nivel ahí de ecosistema encima, si empezamos a meter cosas tipo todo eso, y siempre digo el mismo ejemplo, pero es que para mí es el ejemplo paradigmático. Una de las cosas que más me gustaban de llevar el anillo inteligente de Samsung es que cuando me quedaba dormido tenía una rutina que apagaba la tele. ¿Por qué? Porque Samsung tiene anillo, tiene reloj, tiene tele, tiene nevera, tiene lavadora. Es que tiene tanto ecosistema y encima integrado dentro de su inteligencia artificial nueva esta que están metiendo, que de verdad es que es un salto cualitativo muy grande vivir en una casa con elementos de Samsung que vivir con una casa de Apple. Es que se está quedando atrás, es una realidad. Así que, repito, esto es todo lo que puedo decir de mi día a día con una y otra marca y la diferencia es más abismal que nunca. Así que ya todo dicho, voy a hablar brevemente de otro tema como es el procesador, que aquí sí que me voy a entretener muy poco porque sinceramente cada vez me interesa menos. Es uno de los elementos más desarrollados de los móviles. Voy a dejaros un benchmark de Antutu para que veáis que sí, que los dos lo hacen muy muy bien, que tenemos el Apple A19 Pro de 3 nanómetros en este iPhone 17 Pro Max y tenemos por otra parte el Snapdragon 8 Elite también de 3 nanómetros de 24ª generación, no sé por cuál vamos, ya es que me da igual. Es el procesador más potente de Android frente al procesador más potente de iPhone. Están muy bien, sobra tanto procesador con estos elementos que es que, repito, ya no es ni interesante decirlo. Podríamos hablar de que uno es un poquito más potente cuando haces un benchmark y el otro es un poquito más rápido cuando renderizas vídeo y tal. Ya sinceramente creo que es hilar demasiado fino y que la realidad es que los dos son auténticos bichos, que los dos van muy bien y que no hay juego que se les vaya a resistir. Si hablásemos de móviles más baratos o de iPhone de hace tiempo que ya se están quedando un poquito más justos, habría tema que comentar, pero en esto ya os digo
digo que no. Por lo que vamos a rematar el vídeo con dos temas fundamentales. Hablemos primero de cámara, y es que también podríamos hablar durante media hora de las cámaras, seguramente de los elementos más importantes a la hora de decidir por uno o por otro, pero podemos comentar algunas cosillas. Por ejemplo, el zoom, que es superior en el Galaxy, que también es como muy famoso por ello, porque lo acaba rellenando con inteligencia artificial también. Esto tiene que ver sobre todo con el procesamiento de las cámaras modernas. Pensad que aquí estamos hablando de una lente de 200 megapíxeles frente a una lente de 50 megapíxeles. Y siempre me gusta comentar, ahora os dejaré algún vídeo de fondo para que vayáis tomando vosotros vuestras propias opiniones. Yo quería comentar esto. La realidad es que cuando tienes una cámara con un sensor tan grande, capta más imagen, más iluminación, pero a la vez tiene muchos más píxeles que inventarse, sobre todo en condiciones de poca luz, ¿no? O sea, si por ejemplo hablamos de las fotos de noche o las que pude hacer aquí en el estudio con una prueba testada, apagando focos, ahora este, ahora el otro, y hacerlo de forma totalmente, pues eso, buscada, lo que vi es, claro, que normalmente el Galaxy acaba teniendo más grano si amplías. Si la ves pequeña, pues claro, parece que tiene como más definición por aquello de los 200 megapíxeles. Así que al final es un tema de estilos, es un tema de lo que te guste más. Lo más importante para mí en el tema de las cámaras es que cada uno elija la que le entre por los ojos. Es decir, yo pondría ahora mismo lo que es el modo cine, en este caso con el iPhone y con el Galaxy, y que alguien diga, oye, pues a mí me ha gustado más la cámara del iPhone, o a mí me gusta más la cámara del Galaxy. Creo que hay más de cómo te gusta a ti la foto, cómo te gusta a ti el vídeo, cómo te gusta, más que lo que realmente es calidad, porque de verdad que estamos también hablando de niveles muy muy altos. Sí puedo comentar, por ejemplo, lo que es el modo desenfoque de la valla, que me pareció deficiente en el caso del Galaxy, como que no terminaba de entender qué era la valla y qué era la parte de atrás, y el iPhone, por ejemplo, lo hizo perfecto. De igual forma, la estabilización está muy muy bien trabajada en los dos, algún modo retrato que podamos pillar las costuras, no lo sé. Yo, calidad de cámara, no lo he apreciado mucho. Lo que sí que he notado, esto sí que es interesante, lo que sí que he notado utilizando el iPhone en las últimas semanas es que la gente lo da por bueno. Es que esto es una cosa muy particular, y esto ya habla de cómo es la sociedad, ¿no? Que es que si tú vas con un iPhone, la mayoría de la gente te va a decir, haz tú la foto que tú llevas el iPhone, ¿no? Como que se asume de forma generalizada, tiene como esa fama, y hay que ganársela, ¿eh? Que no digo que no sea merecida, hay que estar ahí para que todo el mundo piense que la cámara del iPhone es la mejor, y eso es porque has hecho las cosas muy bien durante mucho tiempo. Entonces, sí, eso sí pasa, que hace poco pude estar en una boda, y claro, todo el mundo te pide a ti las fotos, porque es como, tienes el último iPhone, tienes que tener la mejor cámara del mundo. Pero sin embargo, cuando iba con el Galaxy no me pasaba. No te dice todo el mundo, tú llevas el último Samsung Galaxy S25 Ultra, tienes que tener la mejor cámara del momento. No, seguramente si hubiera tenido el iPhone me hubieran dicho lo mismo con el iPhone más que con el Galaxy. Así que es seguramente en cámara, en fotografía, lo que No lo sé, cosas que pasan y así es el mundo. ¿Qué queréis que os diga? Yo quiero terminar a partir de aquí hablando del último punto, lo que es la batería de estos equipos. Y es que vamos a hablar, por ejemplo, del test de batería, que en este caso, pues sin más, tenéis el vídeo completo por si queréis tener todas las conclusiones que saqué al respecto. La realidad es que los dos fueron los últimos móviles en pie, y puede que penséis, bueno, pero eso es porque el iPhone lo acabas de desprecintar de la caja, estaba prácticamente nuevo y tiene pues mejor vida de batería. Sin embargo, el Galaxy lo has utilizado durante todo el año. Lo cierto es que no. Este es el Galaxy que he utilizado para las pruebas, y como veis solamente tiene las aplicaciones para las pruebas, no tengo más, solamente tengo las que son las pruebas, los vídeos, simplemente para hacer vídeos. ¿Y esto cómo lo voy a demostrar? Pues mira, porque tengo varios, porque el que yo he utilizado es con el que estoy grabando esto ahora mismo, así que voy a hacer una foto. Luego os dejaré esa foto en edición, porque el Galaxy que está grabando es el que he utilizado durante este año, y no este que tengo totalmente nuevo, para que las pruebas fueran lo más objetivas y limpias posibles. Así que sí, este Galaxy estaba nuevo en el momento de la prueba, por lo tanto es totalmente válida esto de que los dos en las mismas condiciones pues sacaron conclusiones diferentes. Sí que me gusta mucho el tema del reposo, que el iPhone caliente gasta más, que digamos disipa peor el calor. Esto lo he podido probar también poniéndole el termómetro y lo he notado bastante. Por lo tanto, esa prueba que realicé es totalmente válida, totalmente legal, por así decirlo, y obviamente el iPhone tiene, creo que este año, más batería que el Galaxy. Y a partir de aquí sí que voy a comentar algo que me parece que está gestionado de forma artera por parte de Apple. Y es que creo que la batería no se descarga sino de forma psicológica. Voy a explicarme. Tú te levantas por la mañana con el móvil al 100%, ¿no? Porque lo has tenido cargando por la noche. Y te mueves, y te vas y tal, y coges un tren, y utilizas para ver redes sociales, y lo utilizas para tal. Y de repente llegas a la hora y media
y el móvil te marca que está al 100% todavía. Dice, no puede ser. Si lo he utilizado durante todo el viaje, moviendo todo lo que he podido, haciendo cosas, todo lo que es el uso normal de un móvil, incluso hasta he podido jugar, está al 100% todavía. Es bastante bestia y te genera la sensación de esta batería es inagotable, y sin embargo, cuando está al 6%, ese 6% al cero me dura nada. O sea, nada, ese 6% es como a la que te pita, saco al perro, he vuelto y ya se ha gastado. Es una cosa decir, pero ¿cómo puede ser que 2 horas de uso intensivo no bajaron un 1% y sin embargo ahora un 6% haya volado en media hora? Y es porque creo que no está calibrada de forma real como para que tú notes que cada vez que se va gastando la batería va bajando un 1%, sino que está pensada de forma psicológica para que cuando tengas poca batería lo pongas a cargar rápido y para que cuando tengas mucha batería directamente tú sientas que está al 100, a lo bestia. O sea, como que esto hasta que baja tarda muchísimo. Esa es mi opinión y mi experiencia. No tengo pruebas de que esto sea así, así que esto es un triplazo que me estoy tirando, pero por favor ponedme en comentarios si también os pasa, porque a mí me ha parecido como algo bastante curioso que con el resto de móviles, pues tú a la que baja un 1% es un 1%. No sé si tiene que ver con lo que decía de que se va calentando. Si el móvil está caliente, gasta más proporcionalmente. Algo que vimos, por cierto, en la prueba de batería. Es decir, cuando había grabado y el móvil estaba muy caliente, después en reposo seguía gastando mucho. Y dices, ¿cómo puede ser? ¿Cómo puede ser que siga gastando si estaba muy bien de batería? Y es porque creo que tiene como un flujo de trabajo totalmente diferente al del resto de móviles Android y es un poco lo que habría que tener en cuenta a la hora de tenerlo. Pero en cualquier caso, que dura muchísimo. Pero de nuevo vuelvo a ceñirme a lo que es autonomía pura. El iPhone está mejor que este Galaxy. Eso que quiero que quede bastante claro porque es una realidad. El iPhone tiene mayor batería este año que el Galaxy, siendo que ninguno de los dos me parece que hayan roto la baraja porque viene Xiaomi con sus 7000 y pico miliamperios, con su pantalla en la parte trasera y que se promete que dura bastante más que estos dos. Veremos si después es humo o es verdad. Pero en cualquier caso, como digo, estos dos dentro de lo que tienen, el iPhone un poquito mejor y el Galaxy pues bastante bien. Ya habéis visto que tampoco es que uno sea una patata comparado con el otro, simplemente que son un poquito peores. A partir de aquí voy a dar ya mi conclusión y el precio. Y es que este iPhone se presentó hace unas semanas y se vende por unos 1.500 euros aproximadamente. Veréis el número real en pantalla, tampoco quiero volverme muy loco, porque lo que me parece interesante es que, claro, el Galaxy sí que ha rebajado bastante su valor. Sí que estamos hablando de un dispositivo que actualmente se puede encontrar incluso por 900 euros y a veces hasta por menos, a veces por 800. He visto algunas ofertas realmente muy locas. Por lo tanto, teniendo en cuenta que para mí hay muchas cosas que el Galaxy es muy superior, que si yo, y esta es mi conclusión, si yo tuviera que elegir, y de hecho va a ser así, cuál quiero utilizar realmente a partir de ahora para mí, para tenerlo, para todo lo que quiero utilizar, con la cámara, con la batería, con todo, ¿qué móvil utilizaría yo ahora mismo en mi vida personal? Voy a optar por el Galaxy, me gusta más. Pero lo que decía antes es por el software, porque la experiencia de software es que para mí a día de hoy no tiene nada que ver, mucho más completa en todos los aspectos. La única pega de software que le pongo al Galaxy es que cuando se actualiza One UI tarda un poquito más en llegar una actualización, pero me llega. Así que sinceramente con eso puedo vivir, pero con todo lo demás de improductividad, de cosas que hace peor, de cosas que son ingratas para el usuario, de verdad, eso es lo que realmente me marca la pauta. Por lo tanto, creo que el Galaxy a mí me gusta más y encima, fijaros la diferencia de precio, 1000 y pico euros, 900 euros, que estamos en un momento maravilloso para este Galaxy. Yo creo que va a arrasar en las próximas semanas de Navidades porque es un momento en el que hay como muchas ventas de normal y creo que tiene todo el sentido del mundo porque se ha quedado en un punto, ya os digo, me parece un caramelo. Si no es el mejor móvil del año, está muy cerca de serlo y se está vendiendo por precios que es que te vuelan la cabeza. Yo particularmente no tendría dudas, teniendo los dos encima de la mesa y sin tener que pagar por ninguno, imagínate si me fueran ellos el dinero. Es que está clarísimo. Así que yo creo que ya he dicho todo lo que se podía decir de estos dos dispositivos, con toda mi experiencia, con todo lo que yo he probado de los que seguramente sean los móviles más famosos del mundo. Así que espero que os haya gustado este análisis pormenorizado de todos los puntos ahí uno por uno, para que así, pues ya sabéis que el like valora el esfuerzo. Yo soy Jorge, esto es Tu Tecnomundo y ojalá que nos veamos en muchos más vídeos. Recuerda, aquí te puedes suscribir, así que ojalá que sea así, que nos veamos en el próximo. Hasta luego.